Bueno, vamos a comenzar aquí. Voy a leer los dos primeros versículos. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora vemos aquí al apóstol Pablo, a Saulo, también Saulo, ¿verdad?, que va camino a Damasco. Es un viaje como de 6 horas que usaban ellos, parece que son como 230 millas. Damasco obviamente es otro país, está en Siria, es otro país, no era Jerusalén, pero iban prácticamente hasta allá a perseguirlos. Hasta aquí vemos pura persecución de Pablo, ¿verdad? La primera mención del apóstol Pablo la tenemos en el capítulo 7, en el versículo 58, donde dice del 57: entonces ellos, dando grandes voces, hablando de la muerte de Esteban, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta es la primera mención del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Y se menciona también, y aquí como vemos nosotros, en oposición con la iglesia, enemigo de la iglesia. En el capítulo 8 también se menciona, comenzando de los versículos 1 al 3, donde dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia después de la muerte de Esteban, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, dice, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hasta aquí vemos a Pablo persiguiendo a la iglesia. Esta es la tercera en el tema de hoy que estamos ahorita. Aquí estamos hablando en Hechos 9. Es la tercera mención de Pablo, y siempre persiguiendo a la iglesia. Totalmente un inconverso, totalmente un hombre enemigo de Cristo, enemigo de los cristianos, enemigo de la verdad, de la fe, enemigo de la justificación solo por la fe en Cristo Jesús, pero escogido desde el vientre de su madre para salvación. Entonces, mientras que no veamos ese llamado eficaz por el Espíritu Santo en una persona, parece un incrédulo. No podemos determinar. Por eso les decía yo, siempre les digo, este es el ejemplo más grande, que nunca sabemos quién va a ser salvo. Nosotros vemos, ese es un testigo de Jehová, puede estar enemigo de nosotros, pero no sabemos si un día el Señor le va a hacer un llamado y no lo va a resistir. No hay quien resista el llamado y no sabemos a quién se lo va a hacer. Sin embargo, como siempre lo he dicho, hay algunos que están aquí con nosotros, como lo estaba Judas con los apóstoles, y no era creyente. Así que no tenemos, nosotros no determinamos eso está en Dios. Porque aquí vemos lo que es una conversión de un hombre, es lo que vamos a ver ahora. Así comenzamos todos antes de venir a Cristo. Como vemos aquí a Pablo en Efesios 2:1, o sea, este es el patrón, esta es la forma, este es un ejemplo, esta es una ilustración de la conversión. ¿Quién éramos nosotros? Vemos nosotros a Pablo así, decimos, Pablo era enemigo de Cristo, perseguía a Cristo. Pero ¿cómo perseguía a Cristo? Si Pablo, hermanos, podría decir, estoy en la iglesia instituida por Dios. El sumo sacerdote, y esto que está aquí, es lo único que se sabe de Dios. Él es el establecimiento de todas las escrituras. Estoy en la fe correcta. ¿Cómo es posible que yo esté equivocado? ¿Qué dicen los católicos? La única iglesia que tiene raíces posapostólicas, que ha permanecido por los siglos y todos los siglos, somos nosotros. ¿Cómo es posible que el Papa y todos estos cardenales, estos obispos, estos apóstoles, estos
padres estén equivocados. ¿Cómo es posible? Es mucha la jerarquía, iglesias en todo el mundo, en todos los países, catedrales, y esta gente viene y lee las escrituras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Así pensaba. No era fácil. Ahorita podemos criticar a Pablo persiguiendo a la iglesia, pero él tenía un celo por Dios. Él amaba al Señor, él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero estaba equivocado. Estaba equivocado. Y este es el caso de todos nosotros. Por eso les hago el recorrido de los que están, y peor otros que los católicos. Bueno, esa es su excusa. Pero ¿qué tal los otros que están en las iglesias? Hay otras iglesias que ya están atacando a la iglesia católica. Ay, esos católicos idólatras y todo eso, los critican, principalmente los pentecostales. Y yo les digo, y siempre lo he dicho, yo prefiero ser católico que pentecostal. Porque prefiero es que un pentecostal ya está loco. O sea, el eso de empezar a hablar, a dar vueltas como loco, a reírse como loco, a hacer todas esas locuras, eso es vergonzoso. Yo me pongo a pensar, imagínate que yo llevara a mis hijos a una iglesia así, donde empiezan a dar vueltas como tontos. O sea, es increíble, eso es horrible. Mejor te sientas en una iglesia y oyes la palabra de Dios. Prefiero oír los 13 minutos, 11 minutos de una predicación de un cura que estar dando vueltas como loco ahí. Y todo está mal, ¿verdad? Ahora hay iglesias que de perdida predican la palabra y la predican buen rato, pero todos nosotros finalmente estábamos en esa situación de Pablo. Pero les digo, creer que Pablo estaba equivocado, instruido a los pies de Gamaliel desde joven, conociendo todas las escrituras, hermano, en cuanto a la ley, irreprensible, bien preparado el hombre en todos los sentidos. Efesios 2:1 nos da el cuadro de nosotros mismos, de todos nosotros. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Lo mismo que todos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, por donde todo mundo le da. La corriente de este mundo la seguimos todo el tiempo. Por ejemplo, Black Friday, el mundo dice, es tiempo de comprar. ¿Entienden? Es tiempo de vender. Es tiempo de vacaciones. El mundo te está dando las pautas. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí, ¿quién controla? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, ay, qué feo, pero dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ese es el de todos nosotros, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. Igual que todos los incrédulos son hijos de ira, están haciendo la voluntad del diablo, son dirigidos por el diablo, y así estábamos nosotros. Así que no nos extrañe esto que pasó con el apóstol Pablo. Mas yendo en el camino, mas yendo por el camino, versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya ponle 5 días de camino, quizás 6, casi, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. La repetición es una solemne, es un llamado celestial. Cuando la Biblia habla 2 veces, la repetición en las escrituras significa un llamado de suma importancia, algo que no se puede rechazar, ¿verdad? Algo que va a cambiar su vida. Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas qué palabras tan raras? ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo está persiguiendo a los creyentes, pero Jesús dice, me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? Pablo dice que está persiguiendo a los creyentes, pero Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. Nosotros, esto es un estudio de teología, esto es algo profundo, que por la gracia de Dios en esta iglesia hemos aprendido lo que realmente está pasando. En Juan 13, Jesucristo les dice,
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿En qué contexto lo dice? Jesús se está despidiendo. Jesús está en un aposento alto donde les va a predicar las últimas palabras, y esa misma noche va a ser entregado y nunca más va a estar de esa misma manera con ellos, enseñándoles. Entonces Jesús dice, todo el tiempo que por estos 3 años miraban pasar a Cristo y a los discípulos, decían, ahí va Jesús y sus discípulos, o ahí van los discípulos de Jesús. ¿Por qué sabían? Porque Cristo iba delante de ellos. Dice Jesús, pero cuando yo no esté, ¿cómo van a saber el mundo que son mis discípulos? Si tuvieran amor los unos por los otros. Fíjate. Entonces, Pablo pasa el resto de su vida deseando saber más cabalmente la respuesta de esta pregunta. En Filipenses 3:10 dice, lo primero que vemos aquí, nunca debemos olvidar, es que el que persigue a los creyentes realmente persigue a Cristo. Y nosotros lo sabemos mejor que nadie. Sabemos la principal razón. En Romanos 8 vamos a ver por qué el que persigue a un creyente, a la iglesia. ¿La iglesia de qué se compone? La iglesia es universal y se compone de verdaderos creyentes en todas las épocas. Dios ha salvado pequeños grupos en diferentes países en todo tiempo. Ahorita vemos, por ejemplo, Asia Menor. Tú vas a Turquía y vas a encontrar un país en tinieblas, controlado por el Islam, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ves tú allí de cristianismo? ¿Tú te imaginas que ahí estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, que ahí había decenas de iglesias cristianas donde los apóstoles mismos las evangelizaban, las plantaron? ¿Y qué hay de eso ahora? Pero Dios en un momento, mira, cuando yo comencé en la reforma, yo quería vivir en República Dominicana, porque yo decía, es que son, qué benditos, ellos sí tienen un montón de reforma, ningún otro lugar tiene. Después vi que la reforma se volteó a Colombia. Ahorita pues Colombia parece ser uno de los países, es como una sede de la reforma. Tú vas a las conferencias en Colombia y es el lugar donde vas a ver 400 pastores reformados, que no lo ves en ningún lado del mundo. Ningún lado del mundo ves 400, 500 pastores reformados juntos. Entonces, son tiempos. En un tiempo más Colombia va a estar en tinieblas. Todo lo que estás viendo no va a haber nada. Y países que ni sabes que van a tener algo. A todos se nos llega un momento. Dios está salvando personas en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos. Hoy estamos aquí, hermanos. Hoy estamos aquí. En unos años más, aquí en esto de nosotros no va a haber más que quizás locos dando vuelta ahí riéndose. Un día va a pasar eso. Porque siempre se destruyen las iglesias del Señor, pero Dios nunca pierde a sus manaditas que salva. Aquí, allá, el Dios va salvando. Es una bendición que tenemos la palabra de Dios. Y lo que más vamos a ver, ¿por qué? Vamos a contestar la pregunta que la sabemos por gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué le dijo Cristo a Pablo? ¿Por qué me persigues? Si estamos persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué me persigue si él estaba persiguiendo a la iglesia? Porque Jesucristo está en cada uno de los miembros de la iglesia. Y eso lo sabemos en esta iglesia. Romanos 8 es rico en ese conocimiento. Y vamos a ver otros textos rápido, porque eso sí me importa que nos quede claro. Y lo vamos a estar viendo siempre de aquí en adelante. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. No, igual que Pablo de aquí en adelante, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, óiganlo bien, el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero fíjense lo que va a seguir. Mora en vosotros, y si alguno no tiene, oigan esto, el Espíritu de Cristo, no es de él. Este texto doctrinal es exactamente lo que Cristo dijo en Juan, cuando dijo que si caminamos con él, que si somos de él, dice que Dios y el Padre son uno solo, ¿verdad? Y dice, vendremos a él y haremos morada con él. O sea, Dios y el Padre son uno, y vendrán y harán morada con el creyente. Es lo que está diciendo este texto. Dice, el Espíritu, más vosotros si vivís según la carne,
Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios Padre, mora en vosotros. Y si alguno no tiene, ahora dice el Espíritu de Cristo. Cristo y el Padre uno son. El que tiene a Cristo tiene al Padre. Dice, si no lo tienes, no eres de Él. ¿Ves por qué Él está en los creyentes? Versículo 11 de Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Ves? Esa es la garantía de que vamos a resucitar en Cristo. Pero más claro, lo que hemos estado viendo por tiempo es el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, gracias, estos son hijos de Dios, dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. El espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. Sí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ves por qué dice, por qué me persigues? Con este conocimiento entendemos bien clarito, Cristo estaba en cada uno de esos creyentes que Pablo perseguía. Y Pablo no se daba cuenta y no sabía. Y ahora él mismo está escribiendo esto, después. Pablo está escribiendo esto. Ahora sabía por qué perseguir para perseguir a la iglesia, era perseguir a Cristo. En el 26 de ese mismo texto dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es algo que está en nosotros que ni siquiera sabemos, hermano. Es una parte tan gloriosa, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Algo de Cristo que está en nosotros se comunica con Dios y ellos tienen un lenguaje, y por eso dice Pablo, en el hombre interior me deleito en Dios. Y es por eso que meterse con un creyente, como le digo, ruégale a Dios que con esa persona que estás peleando no sea un verdadero creyente. Porque si estás peleando con un verdadero creyente, estás peleando con Dios, te estás metiendo con Dios. Y el que toca a Israel, le toca la niña de los ojos a Dios. Eso no es cualquier cosa. Y Gálatas 4:6 es un versículo pero certero, conciso, práctico, que dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ese ama a Padre es una comunicación entre Dios y el creyente única. Es una forma de padre e hijo única, que solamente la tiene el Hijo con el Padre. Y solamente el Hijo que mora dentro de nosotros se puede comunicar con el Padre de esa forma. En ese sentido, todo verdadero creyente, como lo hemos visto aquí, cumple la ley. La primera tabla de la ley a la perfección. No tiene ídolos, ama a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, porque el ser interior se deleita en Dios todo el tiempo, 24/7. Y cada uno de los 10 mandamientos, y por eso se congrega. Toma serio la congregación también, porque es uno de los que están en la primera tabla. No puede estar en otro lugar. Y también vemos nosotros que la segunda tabla de la ley es lo que hacemos nosotros en colaboración con el Espíritu, y es la evidencia de que la primera tabla está resuelta. La forma de saber que realmente Cristo mora en nosotros y que está en nosotros y que realmente cumplimos la primera es la segunda. La segunda evidencia la primera. Colosenses 1:26. Oigan esto. Me vine al 26, pero el versículo es el 27, pero para que vean, hermanos, esto no lo sabía nadie en el Antiguo Testamento. Y todavía ahorita hay cantidad de iglesias que no lo saben. Porque es un misterio que Dios por gracia nos revela en su palabra. Esto es hermoso que Dios nos revele su palabra. Eso es algo glorioso. Mira, Colosenses 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. Ahorita vamos a ver ese misterio. Es un misterio. Esto, hermanos, saber esto vale toda la teología. Yo lo puedo poner con todo, a cualquier teólogo que sepa lo que sepa. Si no sabe esto, no sabe nada. Esto vale todo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí va el misterio, hermanos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El que persigue a Cristo persigue a la iglesia. El que se mete con los cristianos se mete con la iglesia. Por eso le dice Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Ves qué hermoso? Con conocimiento, qué delicia es entender la Biblia. Pero si agarras esta doctrina y esto es el libro histórico y lo separas de la Biblia, a puro delirar te vas a hablar tontería y media. No, hermano, esto está unido, es un pensamiento, es una sola palabra. Es una sola palabra. Y por eso se entiende lo que va a seguir. Esta alegoría hermosa. Esta alegoría es verdad en Pablo, lo estaba haciendo en Pablo, lo fue en Pablo y lo es en cada uno de nosotros. Es una alegoría corta, pero profunda y hermosa. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, vamos a ver. Aquí sí, las personas que menos saben más de esto. Los hombres que no conocen teología, esta alegoría la entienden mejor que los teólogos, porque es una alegoría de la agricultura primitiva del campo. Para entender esto, mire lo que dice. Dura cosa te dar cosas con el aguijón. Primero, cosas son patadas. Aguijón es un palo largo que se le metía un fierro en una punta. O sea, se ensartaba algo así del palo y había una punta así de larga, bien una filosa, una punta de acero y un palo largo que se cargaba en la mano. Entonces, en el contexto de un hombre que va con unos bueyes, los dos bueyes van puestos así y llevan un yugo en la cabeza, bien amarrado aquí en la cabeza, uno con otro, no se pueden alejar ni se pueden acercar, ¿verdad? Muchos dirán: ¿por qué está explicando? Los que lo saben dicen: está perdiendo el tiempo, pero hay gente que no sabe ni de qué estoy hablando. Por eso lo explico, ¿verdad? Y llevan esto en la cabeza los dos bueyes así. Ahora, no se pueden acercar ni uno al otro ni alejar. Y luego llevan aquí en su nariz, como muchos se lo ponen por ahí, una argolla así de grande metida aquí en su nariz, que es la parte más blanca, y de ahí amarran una cuerda, una soga hacia atrás. Entonces el hombre que va atrás tiene la soga aquí, la de un güey aquí, la del otro aquí, y aquí los controla, ¿me entiendes? Entonces si le quieres dar para allá o para acá, él te jala acá. No puedes darle, te para o te la afloja para que camines. Ahora, si quieres correr, lleva un arado metido en la tierra y él lo puede ensartar más para que cuando puedes correr con esa carga rompiendo la tierra, esa fuerza que vas. Así que van los bueyes cabalando así, no pueden arrimarse, no pueden alejar, y todavía si se quieren parar, él les pica con esa garrocha, el aguijón del que está hablando aquí, les pica. Y si le pica y el güey es bruto, no sabe, empieza como Pablo, que era bruto, empezó aquí y todos nosotros empezamos brutos en el evangelio, pateamos, ¿me entiendes? Nos pican y lo malo que cuando pateas se te mete toda en la pierna. ¿Te imaginas cómo andan los güeyes nuevos bañados en sangre? Yo los vi, y todos los que conocen de eso se tienen esa imagen. Están las piernas llenas de sangre cuando los animales son nuevos, porque cada rato te sienten el piquete y ellos patean y más se meten el pico, porque tú llevas la esa aquí y la rienda aquí. O sea, en la misma mano llevas las riendas y la garrocha y con la otra el arado, así vas.
O sea, cualquiera que se para, lo picas. Y si quieren, los jalas. ¿Para dónde le dan? Así que Pablo, lo que está diciendo, dura cosa te es dar cosas con el aguijón, Pablito. Hasta aquí conduciste el vehículo. ¿Me entiendes? Hasta aquí, ahora te vas al asiento del pasajero. Hasta aquí mandabas tú. Hasta aquí tenías las riendas del caballo. Ahora vas a Nancas. Hasta aquí se te llegó tu día. Y eso nos pasa a todos cuando creemos. Por eso cuando alguien recién se convierte, pastor, desde ahora que estoy en los caminos del Señor me he ido tan mal. Bienvenido a la familia de Dios. Porque lo primero que hace Dios es sacarte toda esa basura. Unos dicen, no pensé que me iba a ir bien económicamente y ahora me ha ido peor. Sí, porque tú viniste a Dios pensando que Dios da dinero. Y lo primero que vas a hacer es arruinarte. Hasta que reconozcas que esto no se trata de dinero. ¿Me entiendes? No, pues yo vine a Dios porque era celoso. Yo creí que la mujer me iba a dejar y me la traje a la iglesia. Aquí también te vas a estar. Primero Dios te va a enseñar todo eso, hermano. Los hombres vienen a la fe por múltiples razones. Unos por conveniencia, no, unos por salud. Estaban bien enfermos y ya nomás les predican la palabra, se alivian y ahí están en la iglesia. No, los motivos no tienen que ser ninguno de esos. ¿Me entiendes? Dios te seduce y te trae y no te deja. No hay para dónde le des. Somos como esos bueyes. Dijo un comentarista que Dios le tendría que pedir perdón a los bueyes. Porque, disculpa a los bueyes, porque los bueyes le obedecen a Dios. Nosotros somos más rebeldes que los bueyes. No queremos obedecerle a Dios. O sea, somos necios. Siempre queremos hacer la voluntad de nosotros. ¿Acaso este güey estaba aquí para poner sus demandas? No tenía nada. Él simplemente llegó a hacer lo que tenía que hacer. Y es lo que le dijo: aquí te tengo, Pablo. Si pateas, te vas a sangrar las piernas, pero no hay para dónde le des. Empiezas el camino de la fe. Mira. Así que, para que vean lo hermoso que es la Biblia, entender esta alegoría a la luz de las Escrituras y con conocimiento de las doctrinas. Mira lo que dice aquí. Y la segunda que vemos aquí es una alegoría y una ilustración, la que estamos viendo ahora, del proceso de la salvación. Y a su vez nos habla de la seguridad de la salvación. No hay para dónde le des. De que vas, una vez que te pusiste en esta situación, no hay para dónde le des. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es otra alegoría parecida con el mismo entorno de la agricultura. Dice, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez que pones la mano en el arado, igual que los bueyes, igual que no hay cómo veas atrás, te caes y tienes que salir adelante. O sea, una vez que estás ahí, vas para allá. No hay manera, que eso no es opcional. El que nace de nuevo solo le espera el cielo, con gozo, con paz, con alegría o con sufrimientos, miserias, pero él va al cielo. Puede ser un desgraciado o puede ser un bendito, depende cómo vivas tu vida cristiana. Pero el día que naces de nuevo, tú para el cielo vas. Lambiéndole peleando con los perros las migajas de los ricos y dejando que los perros te laman las llagas si te apartas del Señor. Un creyente alejado de una iglesia, Dios mío, como dicen vulgarmente, a otro perro con ese hueso, no como dicen ese dicho, pero eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque en la primera tabla de la ley está lo que es el santificar el domingo. Y si de verdad naciste de nuevo, no tienes ídolos, amas a Dios 24/7 y te vas a congregar, porque te estás ahogando si no vas a la iglesia. Creen que yo no lo sé, yo también me voy de aquí. Yo hasta cuando voy de vacaciones siempre sé dónde me voy a congregar. Voy ahí, tengo que estar ahí, tengo que estar. Siempre que voy de vacaciones y me quedo un fin de semana, me congrego en algún lugar. Es que es difícil, hermanos. Yo sé que a veces no se puede, está bien, pero siempre que uno se pueda, eso es algo que está en nosotros. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y miren, siguiendo la misma alegoría, porque Pablo no se inventó esa alegoría, esa vino de parte de Dios. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros.
¿Qué es el yugo? Lo que les dije, el palo que va aquí en la cabeza con el otro güey. Pero dice Cristo, mi yugo. Él va del otro lado con nosotros. Él dice que no tenemos un Dios que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue igualito que nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Hay un dicho que dice cuando el güey es manso, ¿cómo dice? Hasta la coyunda lambe. Cuando por su gusto es güey, hasta la coyunda. El que por su gusto es güey, hasta la coyunda lambe. ¿Sabes qué es la coyunda? Es la argolla que te ponen aquí y la soga que va aquí. Y los güeyes la lamben tranquilos, ya no sufren, ya no tienen bien sanadas aquí, sus piernas tan limpias, porque no tienes que picarlos, no tienes que hacerles nada. Ya saben bien su trabajo. Nomás los pones y se van derechitos por la línea. Son güeyes adiestrados. Dice Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No vas a estar picoteado de la pierna. No vas a estar maltratado ni herido, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow, con Cristo, hermano, por más que metan el arado, va a estar ligera la carga. Nosotros vimos que el creyente se vive con gozo y con paz. Y sí, sufre, pero cuando sufre por causa de la justicia, hasta eso es una bienaventuranza. Lo acabamos de ver. Esto es lo mismo que estamos viendo aquí, primera de Juan 2:15. No améis al mundo, aquí más parte doctrinal, lo mismo que vimos aquí, ya en una doctrina, dejando las alegorías. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. O sea, el güey no puede ver para los lados, no puede regresar, no puede ver nada, va hacia adelante. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y un güey es de esos, permanece para él siempre va a hacer la voluntad del que lleva la rienda con él. Y el que lleva la rienda es Cristo, es Dios. Así que ves qué profunda y hermosa es la alegoría. Y por último, algo que ya sabemos: o vives bien, gozo y paz, días buenos, o vives mal en pecados y placeres mundanos, dolor, sangre, tribulación, miseria, miedo, toda clase de sufrimientos por el pecado. Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal, haga el bien y busque el bien y sígalo. Ahí está, lo acabamos de ver y todas partes del mismo mensaje. Sabemos que esto es desde el Antiguo Testamento. Siempre no nos conviene hacer el mal, no te conviene patear contra el aguijón, no te conviene. Deuteronomio 11:26 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si no pateas, la maldición si sigues pateando, de acuerdo a la alegoría que estamos viendo de Pablo. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová nuestro Dios, si no los escuchas, dice. Esto es lo mismo que está diciendo Pedro aquí, primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ese es bendito. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está en contra de ellos. Dios los aborrece, Dios está contra el mal. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta retórica. Nadie. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Qué mal hay en hacerlo bien? Nada. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bendito Dios. A la luz de lo aprendido, ¿de qué nos conviene? De que nos conviene la santidad. ¿Cuál sería el más grande beneficio del creyente al saber esto? La respuesta es que si pedimos cualquier cosa, nos oye y vemos nosotros los beneficios, como Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todos los que quiere y os será hecho. Sabemos que esas peticiones van a ser en línea con la palabra de Dios, sin ninguna duda. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a esa voluntad,
dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que Jesús responde a la pregunta de Pedro, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué tendremos? Sigo hablando de lo bien que nos conviene no dar cosas con el aguijón. Estoy viendo lo mismo, lo acabamos de ver, lo tengo claro porque he predicado de esto. Marcos 10, 20. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padre, hijos y tierras por persecución. Dice, con persecuciones, pero son bienaventuranzas. Y en el siglo venidero todavía la vida eterna y todos los beneficios del siglo venidero, que superan por mucho a estos de ahora. Así que, hermanos, cuando nosotros, por cualquier razón, vayamos a la iglesia, vamos a poner un ejemplo, tú dejas de venir a la iglesia por, ¿qué será? Por un hijo, por la esposa, por cualquier motivo de la razón, estás haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. Y lejos de ganarlo, lo vas a perder. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Porque cualquiera que lo deja, lo gana. Y el que deja esposa, padre, hijos, hermanos, lo gana. Pero el que no lo deja, lo pierde. Lo pierde. Y el que lo deja, lo gana. O sea, primeramente es Dios. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padre, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Miren el contraste, Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Queriendo salvar tu vida de otra, la pierdes. Y cualquiera que pidiera su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Ves? Y el que la pierda por mí, la ganará. No me invento las cosas. No me invento las cosas, hermanos. Por ejemplo, si hay una mujer que tiene un marido incrédulo y le dice al marido, no quiero que vayas a la iglesia. Y la mujer le dice, mira, te sirvo con todo lo que puedo. Te amo como tú sabes que te amo. O hago todo lo que tengo que hacer. Y nunca te pienso dejar, pero si te metes con eso, sí te dejo. ¿Me entiendes? Y aparentemente ella está perdiendo a su marido, pero te aseguro que no lo va a perder, lo va a ganar. Es lo que la Biblia dice. ¿Me entiendes? Pero si dice, bueno, pues aquí perdóname, Señor, pero primero está mi marido, bueno, lo va a perder. Al rato ese marido le va a ir peor con él y va a perder a Dios y al marido. Así se pierde, hermano. Eso es lo que está diciendo el texto. Buscad primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Aquí vemos los textos de las escrituras que mencionan este evento, que no solo cambiaría la vida de Pablo, sino la historia del mundo entero y el evangelio de Cristo. Fue tal el impacto de las enseñanzas de Pablo que supera por mucho a la de los apóstoles del Cordero. Y este evento es narrado en varios textos, y ahorita los vamos a ver, pero primero me voy a detener aquí para comentar o algo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya aquí me voy a detener. Pero este acontecimiento, hermanos, de que Pablo vio a Cristo resucitado, la aparición de Cristo que vino a hablar con Pablo, es un hecho importantísimo. Lo narran muchos textos, tanto doctrinales como históricos. O sea, no nomás está aquí. Entonces aquí me voy a detener por lo que enseñé. Y ustedes vieron, aquí avanzamos hasta el 5, ¿verdad? Hasta el 5. Y es bien conocida esta historia, pero vimos algo que yo sé que no lo habían visto antes. Así que pueden participar. Pastor Ricardo. Sí. Satanás le dijo al hombre que sería como Dios. Y en nuestra naturaleza humana caída nos ilusiona ser como Dios. Ser soberanos, tener las riendas, tener el control. Uh-huh. Y es dura cosa dar coces contra el aguijón. Y esa es la razón por la cual todos pasamos por ese proceso inicial y seguimos en esa lucha de no pelearnos con Dios, porque la simiente de Cristo mora en nosotros.
Y en Juan 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Entonces, Cristo en el verdadero creyente, la prioridad es glorificar al Padre en esta tierra. Por eso no debemos dejar de congregarnos, por eso no debemos dejar de amar la iglesia, de amar lo que Dios ama, porque la simiente que está en nosotros quiere glorificar al Padre en la tierra. Y ese es el día del Señor que nos reunimos. De manera que muchas gracias por el mensaje muy claro. Es importante siempre, hermanos, revisar bien esto así y saber que entendamos. Todas las participaciones son importantes, porque tenemos que estar claros que entendimos el mensaje. Ahora, si aprendimos algo nuevo y no lo habíamos visto así, también expónganlo. O sea, para esto es ese tiempo, es una escuela y participamos todos, Sí, mi hermano. Sí, iba a decir que, pues sí, estuvo bien, muy bien explicado el texto. Yo creo que, aunque todos conocemos la historia bien, pero ahora se entiende mejor, ya con la explicación y con todos los textos que vimos, se entiende mucho mejor. Y como usted dice, personalmente me ilustró mucho entender esa parte de cómo funcionan los bueyes y todo eso, porque en realidad eso es lo que es ahora el creyente en Cristo. Es un buey que va al lado de Cristo. Y cuando el Señor dice, llevad mi yugo, que es fácil, ligera mi carga y todo eso, es que si hacemos las cosas bien, ¿verdad? Pues no vamos a sufrir. Es fácil porque Él va al lado de nosotros y no vamos a sufrir. El problema es cuando queremos rebelarnos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, aunque Cristo va al lado nuestro, pero nosotros vamos a sufrir. Y vamos a llegar con Él, pero vamos a llegar ensangrentados y todo lo demás. Entonces, es importante entender esa ilustración definitivamente. Y por otro lado también, de lo último que mencionaste, ese texto de Marcos, el que no dejaré casa, hijos, hermanos, todo esto. Yo creo que también es importante que entendamos, o sea, porque yo escucho muchas veces que personas, hermanos, y yo sé que en cierta manera, incluso muchos pastores, aún en la Reforma, son culpables de eso. Fomentar tanto, vamos a decir, el amor en la familia. Yo sé que eso es parte de eso, es cumplir la ley real de Cristo, pero se han enfocado tanto en las diferentes formas, en cómo debes amar a tu esposa, a tus hijos, en en el liderazgo y todo lo demás. Pienso que se han enfocado tanto en ese aspecto de la familia, que hasta en cierta medida han perdido la perspectiva bíblica de lo que es ser un creyente verdadero. O sea, es verdad que, como ya hemos visto otras veces, el padre está llamado a amar a su esposa, a sus hijos, a proveer, a todo esto. La esposa está llamada a someterse. Bueno, eso es verdad, eso está ahí. Pero lo más importante es no perder de vista de quién somos y a quién nos debemos. O sea, por encima de nuestra esposa, de los hijos y de los padres y de todo, es Cristo. Y como dice el Señor y como lo mencionaste, si queremos ganarnos a ellos, la mejor manera de ganarlos es dejándolos. O sea, dejándolos en el sentido de que nada debe estar por encima que mi relación con el Señor. Claro, hay momentos, yo entiendo también, por ejemplo, si, qué sé yo, si su esposa está muy enferma o si alguien acaba de tener un hijo, cosas como esas, uno entiende que, bueno, ¿verdad? En algún momento pues quizás va a dejar de congregarse y eso por un tiempo, pero ese no debe ser el común denominador, que por cualquier detallito, que una gripe o que esto, o que una visita, que no sé cuánto, y ya, pues por eso entonces dejamos de comer. No, eso habla muy mal de un creyente, la verdad. Y cuando el Señor dice,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Apenas estaba meditando en ese texto, y yo creo que es importante entender qué son las añadiduras. En el contexto, obviamente, el Señor está hablando de no afanarnos por las cosas de esta vida, qué comeremos, qué veremos, todo eso. Eso es verdad, eso es parte de las añadiduras. Pero en realidad las añadiduras incluyen mucho más que eso. La familia es una añadidura. No es esencial tener una familia para ser una persona y para ser un creyente verdadero. No es esencial. Eso es una añadidura. Sí. El trabajo es una añadidura también. Incluso pareciera un poco extraño, como digo, pero apenas estuve meditando en ese texto. Pero nuestra lucha con el pecado es una añadidura. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces un creyente puede enfocarse tanto en su lucha que tiene con el pecado que deja de poner la mirada donde realmente tiene que ponerla, que es en Jesucristo. O sea que lo que el Señor está diciendo allí es que si nosotros ponemos en perspectiva las cosas como son, si lo tenemos a Él por sobre todas las cosas, todo lo demás, nuestra lucha con el pecado, la familia, el trabajo y todo, cualquier aspecto de nuestra vida va a marchar bien. Lo importante es no perder esa perspectiva. Exactamente, eso es así. Sí. Sí, mi hermano. Pastor, yo mirando algo aquí también en el versículo 5 de Hechos 9, hablando o refiriéndome más bien al llamado, a ese llamado eficaz que hace el Señor en este caso sobre la vida de Pablo. Me sorprende un poco el hecho de que cuando él recibe el llamado, que le dicen Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él inmediatamente reconoce que es un Señor que le está hablando, ¿no? Y pues viendo lo que dice Juan 10, 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. En el versículo 6, que no llegamos hasta ahí, puedo ver cómo Pablo dice después: y temblando él temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, se pone a disposición del Señor, una vez ya sabe que el Señor lo está. Y para mí esa es la forma como él dice: ok, te voy a seguir, ¿sí? O sea, ese llamado eficaz, cómo inmediatamente hace efecto en Pablo una vez él escucha la voz de su Señor y confirma que él es una de sus ovejas y un creyente. Sí, allá está un hermano. Sí, mira, de acuerdo a lo que está diciendo el hermano, hay dos palabras que Pablo hace, dos preguntas que vamos a abundar en ellas. Son, cuando Pablo lo mira, le dice: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Esas dos palabras son claves en un recién convertido. Cuando una persona nace de nuevo, esas dos preguntas las tenemos que hacer al Señor. ¿Quién eres? Porque no lo conocíamos, ni lo conocemos. Y precisamente vemos al apóstol Pablo que aún en la palabra de Dios dice bien clarito que él todo lo que tenía, lo tenía por basura por haber conocido al Señor, ¿verdad? A fin de conocerlo, dice, de conocerlo. Pablo dice, y todavía él lo sigue conociendo, porque conocer a Dios, como lo conoce Pablo después por la doctrina, en ese momento no sabía quién era, ¿verdad? Y dice: ¿quién eres? Dice, y luego le dice también la otra: ¿qué quieres que yo haga? Son dos cosas que son esenciales en la vida de un creyente nuevo que va naciendo y de todos nosotros. Sí, mi hermano. Siguiendo con la alegoría que estaba hablando usted sobre el buey, ahorita me puse a pensar en eso, que allí en Mateo lo que usted dijo que dice que el yugo es fácil, dice: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y según la alegoría, siempre ponían a un buey adiestrado con un buey nuevo. Entonces, cuando dice aprender de mí, es que el Señor va con uno guiándolos para que nosotros aprendamos de Él. Así como el Señor va en el surco, o sea, que nosotros lo sigamos a Él. Dice: aprender de mí. O sea, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, Él es el que nos va llevando, nos va guiando. Me llama la atención, por eso digo que es bueno que participen todos. Mira, lo que el hermano está diciendo, las personas que conocen eso y que lo han hecho,
ellos sí hacían eso. Por ejemplo, de tontos agarraban 2 bueyes nuevos y los ponían, ¿verdad? Porque se hacía un desastre. Mira, cuando haces eso, corren para allá y corren para acá cuando los estás amansando. Entonces, para eso usaban uno que ya sabía con el que no sabía. Entonces, eso es lo que parece que el otro güey le decía: mejor deja de patear, ¿sí me entiende? Porque te vas a sangrar. A mí me pasó igual que a ti. Entonces el otro güey le estaba enseñando prácticamente al otro, ¿verdad? O sea, ese es algo que vemos nosotros bien claro. Entonces, eso que dijo el hermano tiene razón. Siempre se ponía un güey. Es un detalle que la Biblia no lo dice, pero todos los que hacen eso. Y en la parábola de Cristo, todos los comentarios dicen eso que él dijo. Eso es un detalle que se pasó, pero es verdad, él lo trajo a colación y es importante. Porque sí, parece que el otro güey le dijera: mejor hazlo bien. Así que cuando Cristo va del otro lado, él que es manso, le dice al otro que va empezando: aprende de mí, ¿me entiendes? Yo soy manso y mi carga es fácil, yo voy contigo. No hay nada que tú digas que yo no sepa. Cualquier sufrimiento que como creyentes pasamos, el Señor está con nosotros, Él va con nosotros, ¿me entiendes? O sea, es algo bonito, no. Pero es bueno eso, y la participación es muy adecuada. Gracias, hermano. Comentar algo, hermano, sobre lo que dijo usted es dejar padre, madre, hermanos y esto de congregarnos. Pienso que también como uno debe tener cuidado como porque eso también te lo imponen mucho en las otras iglesias conforme a leyes. Y uno está pensando que está sirviendo a Dios y muchas veces dejas a tu familia tirada por cumplir las ordenanzas y las leyes de los pastores, que realmente no está sirviendo a Dios, sino a las leyes de los pastores. O sea, tiene que tener sabiduría de Dios para hacer lo que es correcto. Sí. Agárralo, Fanor. Yo creo que ahí nos vamos a parar porque voy a explicar esto y ya no va a haber tiempo para más. Pero mira, lo que volvió a sacar otra cosa bien importante, ¿verdad? A lo que está diciendo. Cada vez que vemos este texto, yo lo he explicado mucho en esta iglesia, existen hombres irresponsables. Dios me hizo el llamado. Le dicen a la mujer: vámonos de misionero. Tengo los niños en la escuela, tenemos los niños en la escuela. ¿No crees que? No, el Señor me llamó, hay que seguir al Señor. Y hermanos, se han arruinado matrimonios enteros por esas loqueras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, y la té del tal es vana. O sea, cuando estamos hablando nosotros, hermanos, de que estas cosas se supone que un creyente es un hombre ejemplar, es un modelo, es un hombre que Dios bendice en su trabajo, que Dios le da para que pueda, no que lo haga rico, pero es un hombre que Dios le da trabajo, que cumple. Un hombre que hace bien su trabajo, le va bien en el trabajo, lo quieren los patrones, siempre prospera. Y entonces él es administrador, no deja que, siempre trata de que dentro de los recursos que él gana no falte nada en su hogar, para que la mujer lo respete y diga: wow. Ahora, él no la trata mal, él no es grosero con ella, la considera como un vaso más frágil, porque eso le dice la palabra, ¿verdad? La mira como coheredera de la gracia, la contempla como una hermana en el Señor. Si eres verdadero creyente, lo que te está diciendo Dios, eso es verdad, pero ¿quién? Tanto los hijos como la esposa, todo eso se somete a un liderazgo de esa naturaleza en armonía, hermano. Pero para eso hay que ser un verdadero hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, no cualquier loco que sale con cualquier idea, irresponsables que cometen puras locuras en el nombre de Dios. En el nombre de Dios han matado. Siempre pienso en las 2 reinas que hubo en Inglaterra, hijas de creo Enrique se llamaba el rey, una María la sangrienta y la otra su hermana. Una era católica y la otra era cristiana, las 2 reinaron. Cuando reinó la cristiana, mataron católicos por todas partes. Cuando reinó la otra, mató protestantes y quemó por todas partes. ¿Qué es eso? Las 2 cosas están mal. Nosotros no somos llamados a matar a nadie, ni a meter la religión a fuerza, ni a ser crueles con los demás. Así que no saquemos las cosas de contexto. Es bien importante entender la palabra de Dios a la luz de las Escrituras.
El trato con la esposa, la Biblia nos da directrices. El trato con los hijos, la Biblia nos da directrices. El trato con los patrones, la Biblia nos da directrices. Con el trabajo, hermano. Entonces, si mantenemos esas directrices y a la luz de esas directrices entendemos este texto que estamos hablando ahorita, está bien. Si no, estás mal. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Santo Dios, por Cristo Jesús. Gracias porque eres bueno, porque tu amor es para siempre. Te pido perdón, Señor, por las cosas que uno no sabe y que a veces no enseña bien, por oscurecer tu mensaje, que lo hacemos de alguna forma todo el tiempo. Y gracias por lo que nos das, gracias por la revelación, gracias por mantenernos en humildad, Señor, y sabiendo que siempre estamos aprendiendo de ti, Señor, y que todo lo que tenemos lo recibimos de tus benditas manos. Gracias por la comunidad de santos, por la comunión unos con otros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.